bendición, qué bendición. Es cumplir un año más, pero en el Señor. La bendición se duplica así, cuando es en el Señor. Vamos a estar de pies, por favor. Gloria a Dios. Cierren sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Y dígale: Señor Jesús, te doy gracias por permitirme estar en tu casa adorándote, glorificándote. Necesito que tú me hables una vez más a través de tu palabra. Que tu palabra pueda ministrar a mi espíritu. Que tu palabra pueda edificarme, pueda fortalecerme, pueda liberarme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso a Dios. Bendecimos a las personas que nos visitan por primera vez. Queremos que me levanten las manos las visitas. Dios bendiga a esa joven mujer. Un aplauso por ella. Gloria a Dios. ¿Quién más nos está visitando? Dios bendiga a esa juventud allá atrás. Un aplauso por ellos también. ¡Qué bueno! Bienvenido a la casa de Dios, porque este lugar lo hemos constituido como casa de Dios. Pueden tomar sus lugares. Durante todos estos meses hemos estado desarrollando una serie de enseñanza que ha elevado nuestro nivel de fe, y hemos estado hablando acerca de los secretos de la fe. Y yo necesito que usted me preste la mayor atención posible. La mayor atención posible. Porque el domingo pasado estuvimos hablando misterios. Estuvimos descifrando unos secretos que están escondidos en la palabra. Y hoy vamos a continuar con esa enseñanza del domingo pasado, porque dentro de esta serie, los secretos de la fe, estuvimos hablando acerca de la fe, lo que significa creer con el corazón. Básicamente estuvimos hablando sobre eso, lo que significa creer con el corazón. Porque hay muchas personas que han leído esto en la Biblia, han leído esto en la palabra, pero no saben lo que significa realmente creer con el corazón. No con la mente, sino con el corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le invito a que abra su Biblia conmigo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 5, su versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Y también el versículo 6 hasta el 8. Gloria a Dios. Bendito Dios. La palabra de Dios es bendecida y la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
Porque por fe andamos, no por vista. Repita conmigo, porque por fe andamos, no por los sentidos. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente en el Señor. La palabra es bendecida. La semana pasada, específicamente el domingo, estuvimos explicando que creerle a Dios con el corazón es creer con nuestro espíritu. Y cuando hablamos de creerle a Dios con nuestro espíritu, estamos hablando específicamente creerle a Dios independientemente de nuestra mente, creerle a Dios independientemente de lo que sintamos en nuestro cuerpo físico. Porque las cosas espirituales son tan reales que las cosas materiales. Dios es una persona real, como si tuviera un cuerpo físico, aunque sabemos que Él no tiene un cuerpo físico porque Él es espíritu. Y el texto griego original lo que da a entender es que Él es un espíritu. Así que diga conmigo, Dios es un espíritu. Es decir, que en el plano espiritual nuestro Dios tiene un cuerpo espiritual, no tiene un cuerpo físico. Pero la palabra sí dice que Jesús en la actualidad tiene un cuerpo físico. Oído con esto, que hay gente que piensan que Jesús está en el cielo y el cuerpo que Él tiene es espiritual. No, la Biblia dice que no, que Jesús al tercer día resucitó de entre los muertos y resucitó con un cuerpo físico. Lo que pasa es que ese cuerpo físico es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo igualito al que nosotros vamos a recibir cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿qué es lo que va a resucitar? Si el cuerpo que esos muertos en Cristo tendrán en la eternidad fuera un cuerpo espiritual solamente, oído con esto, ¿para qué entonces hay resurrección? ¿Están entendiendo? Si hay resurrección es porque habrá una restauración del cuerpo físico. Lo que pasa es que ese cuerpo físico será un cuerpo glorificado, con carne y con hueso, pero sin sangre. Porque la sangre es la vida del cuerpo físico, pero en la eternidad la vida del cuerpo físico será Dios mismo. De manera que cuando usted analiza la palabra en el libro de Lucas, capítulo 24, porque hay gente que abrieron los ojos como dos bombillos porque pensaban que Jesús está en el tercer cielo y que está como un cuerpo espiritual. ¿Cuánto? Hablen la verdad, ¿cuánto estaban pensando en eso? Pues déjame decirte bíblicamente que no, que Él tiene un cuerpo físico como el tuyo y como el mío. Hello. Lo que pasa es que el cuerpo que Él tiene es un cuerpo que interactúa en ambos planos. Porque el cuerpo espiritual, el cuerpo glorificado, tiene la capacidad de interactuar en los dos planos, en el plano espiritual y en el plano físico. Por eso cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se presentó ante sus discípulos sin abrir las puertas. Ay, 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 ay. Las puertas estaban cerradas. Pero como el cuerpo que Él tenía era un cuerpo glorificado, Él entró al lugar sin necesidad de abrir las puertas. Entonces aquí pasó dos cosas. Número uno, o se apareció Él de forma repentina, se apareció. O número dos, atravesó las paredes.
¿Te das cuenta? Entonces cuando él atraviesa las paredes o aparece con un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo que se puede tocar, porque Tomás estaba dudando hasta de sus mismos ojos. Gloria a Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, tócame, Tomás. Tócame, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Así que tócame. Entonces él tiene un cuerpo físico o un cuerpo espiritual. Es un cuerpo físico glorificado. Y con ese cuerpo físico glorificado, él está allá en el tercer cielo. Amén. En otra ocasión, después que él resucitó, la palabra afirma que Pedro y algunos de los discípulos de Jesús estaban pescando y ellos vieron a Jesús en la ribera. Eso fue después que él resucitó, y los llamó y ellos fueron a él y comieron con él. Escucha esto: comieron con él pescado, y ese pescado él lo había cocinado en el fuego. De manera que Jesús tiene un cuerpo físico ahora con la capacidad de ingerir, de consumir alimentos sólidos y físicos. Si él fuera espíritu 100%, entonces no tuviera la necesidad de comer alimento sólido. Por eso algunos teólogos, y no me voy a meter en eso ahora, se lo explico después, tienen la noción que en la eternidad, aunque no tengamos necesidad de comer, vamos a comer. Jesús lo dijo: voy a celebrar con ustedes hoy la última cena, porque la próxima la vamos a celebrar en el cielo. Y diga conmigo: una cena sin alimento no es cena. Hello, ¿están aquí o se fueron? Una cena sin pan y sin vino no es cena. Una cena sin alimento, un almuerzo sin alimento, entonces no es almuerzo. ¿Y cuántos recuerdan, así de manera superficial, cuántos recuerdan cuando 3 hombres visitaron a Abraham? La palabra da a entender que eran 3 hombres que eran ángeles. Ahora, esos ángeles tuvieron la capacidad, que vamos a ver eso ahora, de manifestarse en el mundo físico, de tomar apariencia física. Y son capaces esos ángeles, cuando toman apariencia física, que Dios se lo permite en un momento determinado, que aunque ellos tienen un cuerpo espiritual, Dios les puede permitir a ciertos ángeles que de forma espontánea o momentánea, con algún propósito, tomen apariencia física en el plano físico e interactúen con los hombres físicos del plano físico. Y dice la palabra que ellos comieron con Abraham. ¿Te das cuenta? Ay, 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 ay. Sabemos que Dios es un espíritu. ¿Cuántos lo piensan así, que Dios es un espíritu? Porque algunos piensan que Dios es simplemente una energía. En estos días yo hablaba con un señor y él me decía: yo he estudiado la historia del mundo, yo conozco mucho de tradiciones, de creencias, yo conozco mucho de la historia universal, y como yo conozco mucho de la historia universal, yo no creo en Dios, dice él, como la gente lo describe, ni como la Biblia lo describe. Yo no creo en la Biblia porque esa Biblia fue escrita por los hombres, y yo lo dejé que coja adelante porque él se cree muy intelectual, y yo lo dejé que él coja la vela. Se fue adelante y yo lo estaba escuchando como que no sabía nada. Mi esposa y yo estábamos almorzando en un lugar y él estaba hablando sobre la historia universal y sobre su creencia en Dios, su forma de creer en Dios.
y decía, yo no creo en la Biblia. Y me decía, si tú lees el libro de Génesis y muchos pasajes de la Biblia, tú notarás que eso como que son cuentos de hadas, como que son tonterías. Y yo dejando que coja la vela. Cuando él terminó, le dije, tú has leído mucho de historia universal, tú has estudiado la cultura de los pueblos. Ahora yo te pregunto a ti, esas historias que tú has leído son reales, ¿verdad que sí? ¿Tú la crees? Sí, yo la creo. Pero sin embargo, todas esas historias, al igual que la Biblia, son escritas por los hombres. Entonces, ¿por qué tú crees en ese montón de historia y no crees en lo que la palabra establece? Entonces aquí hay un problema. ¿Quién es Dios para ti?, le preguntaba yo a él. Él decía entonces, Dios es una energía. De esa forma que yo concibo a Dios, Dios es una energía. Le dije, ¿sabe por qué tú tienes ese concepto de que Dios es una energía? Porque tú has leído mucho, pero has leído en lugares incorrectos. Porque el único libro que te da información acerca de quién es Dios, cómo es Dios y cómo se manifiesta Dios es la Biblia, la palabra de Dios. No busque información de Dios en otra fuente. No puede buscar información de Dios en otra fuente, porque entonces la información que tú vas a recibir acerca de Dios en otra fuente será la información incorrecta y terminará creando tu propio Dios. Porque cuando el hombre busca informaciones incorrectas, termina creando su propio Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con la necesidad de adorarlo a él. Todos los seres humanos por eso tienen que adorar a algo. Y si no adoran al Dios correcto, al Dios de la Biblia, terminan adorando un pedazo de piedra, terminan adorando un pedazo de madera, terminan adorando un pedazo de metal, o terminan venerándose a sí mismo. Porque el hombre fue creado con la necesidad de adorar. Así que le decía, óyeme, historiador de los 5 planetas, trata de leer la Biblia. Sí, yo la he leído. Le dije, pero ¿sabe por qué no la he entendido? Me dice, ¿por qué? Tú no la has entendido porque no puedes entenderla. ¿Cómo así? Porque tú estás leyendo la Biblia con tu mente, con tu intelecto, y la palabra no se entiende ni con la mente ni con el intelecto, porque la Biblia dice que cuando tú lees la Biblia con el intelecto, todas las cosas que están en la Biblia te parecen tonterías. Hello. Explícame eso, le dije, para tú entender ese libro que es espiritual, tiene que nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo así? A ver, que tú no sabes nada. Nacer del agua y del espíritu es convertirte a Cristo, entregar tu corazón a Cristo, porque Él murió y al tercer día resucitó. Pero ¿cómo fue eso? Te lo explico después, créelo por ahora. Él murió y al tercer día resucitó y la tumba está vacía. La tumba está vacía. Amén. Así que dígale al que está a su lado, las cosas espirituales son tan reales como la silla en la que tú estás ahora mismo sentado. En una ocasión, los israelitas habían sido sitiados por el ejército de Siria. Rodearon la ciudad para acabar con los israelitas. El ejército sirio rodeó la ciudad, pero en la ciudad había un profeta llamado Eliseo. Diga conmigo, un profeta llamado Eliseo. Y el profeta tenía un ayudante o un aspirante a profeta llamado Giesi. Giesi se llenó de miedo. Giesi se llenó de temor. ¿Por qué? Porque Giesi estaba observando cómo los enemigos de Dios estaban rodeando no solo la ciudad, sino que estaban rodeando también al profeta Eliseo.
En otras palabras, Giesi estaba temblando, mientras que Eliseo estaba tranquilo. Giesi estaba lleno de miedo, mientras que Eliseo estaba en paz. Y dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Y este es un misterio grande que voy a desatar ahora. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra que Eliseo simplemente le dijo: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo oró y dijo: Señor, abre sus ojos. Pero ¿cómo es posible que él ore de esa forma si Eliseo no estaba ciego? Lo que pasa es que Eliseo, si Giesi no estaba ciego, lo que pasa es que Eliseo estaba orando a Dios para que Dios le abriera a Giesi los ojos espirituales. Hasta que tú no vivas lo que yo le estoy explicando, tú no vas a entender, aunque te lo explique 50,000 veces. Amén. El domingo pasado yo dije: yo estoy mirando una serpiente allá atrás, y sacaba la cabeza. Era que la estaba mirando, pero no con los ojos físicos. Algunos miran para atrás para ver si ven la serpiente, porque no es con los ojos físicos, es con los ojos espirituales. Cuando uno llama a una persona por nombre y apellido, no es con los ojos físicos que uno ve por palabra de ciencia el nombre y el apellido, es en el espíritu. Cuando Dios le muestra a uno una enfermedad, no es con los ojos ni con el intelecto, es con el espíritu. Y es en el espíritu, es con los ojos espirituales. La palabra dice que Eliseo oró y dijo: Señor, abre sus ojos para que él pueda ver. Y el Señor abrió los ojos del joven, y él vio. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En otras palabras, la ciudad estaba rodeada de soldados sirios, pero Eliseo tenía un ejército que estaba rodeando el lugar donde él estaba. Había gente de a caballo. En el cielo hay ejércitos. Hay ángeles que son ángeles guerreros, que a cualquiera le arrancan la cabeza. Hay ángeles que no cogen esa. Díganle al que está a su lado: hay ángeles, alábale que él vive, que no cogen esa. Hay ángeles que acaban con cualquiera. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Así que cuando la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende, no tome esto como un versículo más. Es que Dios te defiende, es que Dios pelea por ti, es que Dios te guarda, es que Dios te cuida, es que Dios te protege. Escuche esto ahora, porque esto yo lo he vivido pocas veces, pero lo he vivido. Algunas veces, y esto forma parte del libro que estoy escribiendo, algunas veces, según Dios lo quiere, ángeles pueden tomar una forma en el terreno, en el plano material, donde puedan ser vistos. En una ocasión, yo estaba predicando la palabra en un sector popular de Santo Domingo llamado Los Guandules. Y hablar de los guandules en el año 1988, 89 y 90 era hablar de un sector caliente, donde se estaba traficando con droga a plena luz del día. Y en ese tiempo yo no predicaba como predico ahora. Ahora yo predico suavecito, tranquilo. Pero en ese tiempo yo era eléctrico, una unción evangelística, ya tú sabes. Y yo tenía un mensaje bastante fuerte contra la idolatría, y tenía un mensaje bastante fuerte contra los puntos de drogas. Y yo estoy predicando. La campaña era dentro de la iglesia, pero había más gente afuera que adentro. Y estoy predicando bajo la unción, y estoy llamando las cosas por sus nombres,
Y la gente recibiendo liberación, tenía una unción de liberación muy poderosa. Y parece ser que uno de los capos o de los delincuentes se sentía amenazado por lo que estaba pasando. Y él entró a la iglesia, no sé cómo, pero se coló y entró. Y entró con la intención de pegarme un tiro en la cabeza, porque entró armado. Cuando entra armado a la iglesia, que viene para donde mí y trata de dispararme, de desenfundar su arma y dispararme, yo estoy con el micrófono. De repente cae al suelo, y no solo cae al suelo, sino que como que lo levantaron en el aire y cayó 3 veces más, o sea, como 3 metros más atrás. Todo el mundo se espantó y el primero fui yo. Porque yo vi, y los que estaban allí vieron cuando él voló literalmente en el aire y cayó ¡para! Así desbaratado. El arma cayó por un lado y él cayó por otro lado, noqueado literalmente. Yo seguí predicando, las armas se entregaron a Cristo, y al final, después que yo prediqué, después que yo ministré, después que yo hice todo lo que hice, entonces yo oré por él y dije: Señor Jesús, levántalo. Cuando él se levantó todo flojo, tembleque, temblando, llorando, diciendo: yo quiero al Cristo que tú predicas. Le dije: sí, pero cuéntame qué fue lo que te pasó, qué te sucedió. Me decía: predicador, yo vine a matarlo a usted. Yo vine a quitarle la vida. Pero cuando yo me acercaba a donde usted estaba, cuando iba por la mitad del camino, un personaje más grande que usted, y mira que usted es grande, un personaje más grande que usted, vestido de blanco, sacó una espada. Cuando saca la espada, me dio con la punta en la frente. O sea, yo estoy predicando, el ángel está detrás de mí, él ve que el ángel saca la espada. Eso significa que Dios permitió que él, con sus ojos físicos, porque él es impío, o sea, Dios permitió que él, con sus ojos físicos, viera el ángel. Y vio cuando el ángel sacó la espada y le dio con la puntica. Fue porque se le da en lleno, lo mata. Le dio con la puntica, ¡pap! Y cayó desbaratado. Y a partir de ahí, yo no le tengo miedo ni al diablo. No uso arma de fuego, no uso arma blanca. Ando con ese ángel para arriba y para abajo. Alábale que él vive, alábale que él vive, alábale que él vive. Dígale al que está a su lado: tú tienes ángeles a tu servicio. Aunque tú no lo veas con tus ojos físicos, tú tienes ángeles que están a tu servicio. ¿Cuántas veces Dios no te ha librado? ¿Cuántas veces Dios no te ha guardado? ¿Cuántas veces Dios no te ha protegido? Y tú ni cuenta te ha dado. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende, y le defiende. Así que dígale al que está a su lado: no le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo a los demonios. Créele a Dios con todo el corazón. Créele a Dios con todo el corazón. Hay pastores que no saben el ataque que tengo. Metresilí me está atacando. La serpiente, la víbora me está haciendo pedazos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende, y les defiende. Oh, gloria a Dios. Tú quieres ver, haz lo que hice yo un día. Yo siempre le contaba a mi esposa lo que Dios me estaba mostrando durante el día. Ella me dijo un día: estoy cansada ya de que tú me digas veo esto y veo aquello. Yo siempre le contaba a ella para que se edifique. Y un día me dijo, no sé qué fue que le dio, me dijo: estoy cansada de que tú me estés contando visiones de demonios y de ángeles y de esto y lo otro. La tenía cansada. Le dije: ¿tú quieres ver?
Dice, sí, porque yo nunca he visto nada así, como tú lo estás mirando. Y oré, ahí está ella. Vivíamos en los multifamiliares de Villa Estela en esa época. Y oré la misma oración que hizo Eliseo. Y le dije, Señor, abre sus ojos para que ella pueda ver. Ay, ¿para qué fue eso? Ay, ¿para qué fue eso? Ella vio una terrible visión ahí mismo, instantáneamente. Y eso causó, porque no estaba preparada, su espíritu no estaba preparado para ella ver ese tipo de visión. Eso causó que ella tuviera ataques de pánicos y de nervios durante 3 o 4 meses. Eso pasó. Tuvo que tomar medicamentos. Porque Dios prepara tu espíritu antes de revelarte los asuntos espirituales, para que tú puedas resistir esos asuntos espirituales de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En una ocasión, la palabra dice que Dios habló con Moisés. Y dice la palabra que Dios habló con Moisés cara a cara. Dice el versículo 11 del capítulo 33 de Éxodo. Y aunque Moisés no vio la cara de Dios, porque había una nube que tapaba la cara de Dios, dice el versículo 20 que no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, que aunque Moisés habló cara a cara con Dios, hay gente que piensa que Moisés le vio la cara a Dios, porque dice la Biblia que habló cara a cara con Dios. La Biblia lo que dice, yo he estudiado profundamente este pasaje, porque la Biblia no se puede contradecir, que Moisés habló face to face con Dios, pero no vio el rostro. Había una nube que tapaba el rostro de Jehová. Nadie ha visto a Jehová, nadie. Nadie. Y si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Y Dios le dice a Moisés, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces Dios le dijo a Moisés, cuando pase mi gloria, oye lo que le dice Dios a Moisés, cuando pase mi gloria, yo te voy a poner en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro. De manera que aunque Dios es un espíritu, nosotros sabemos que Él tiene rostro, porque la Biblia lo dice. Sabemos que Él tiene manos, porque la Biblia lo dice. De manera que Él tiene, en el mundo espiritual, Él tiene una forma. Pero el hecho de que Él tenga una forma espiritual no es menos que Jesús, que tiene carne y hueso. No es menos que nosotros, que tenemos un cuerpo físico. Él es tan real como nosotros. Él es tan real como si tuviera un cuerpo físico. Porque las cosas espirituales son tan reales como las materiales. Por eso la palabra dice, y le voy a desatar este secreto muy fuerte, así que póngale seguro ese asiento donde tú estás, ponte el cinturón de seguridad. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, refiriéndose a este cuerpo, este estuche, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Se está refiriendo a qué? A nuestro verdadero hombre interior. Ese edificio, André Eduardo, es nuestro verdadero hombre interior, que fue diseñado para nosotros desde la eternidad. Y cuando usted se entregó a Cristo, ese hombre interior nació de nuevo, nació del agua y del Espíritu. ¿Te das cuenta? Y el versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Ves? Estamos ausentes del Señor. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, no por lo sentimos, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Aquí habla acerca de tu verdadero cuerpo espiritual. Mientras estemos en este estuche llamado cuerpo físico, vamos a estar limitados por muchas cosas. Vamos a estar limitados. Imagínate, yo estoy atrapado en este cuerpo, y más que está ahora mismo gordito, obeso. Aunque yo quiera brincar y saltar, no puedo porque me voy a sofocar demasiado rápido. Pero el de adentro está ejercitado. El de adentro no es igual al que se ve por fuera. El de adentro tiene otra contextura. Hello. Por eso cuando hablamos de la fe, estamos hablando de tú creerle a Dios fuera de tus sentidos físicos. ¿Qué significa eso? El dolor que tú sientes lo estás sintiendo en el cuerpo, no en el verdadero tú. Si tiene una hernia, no la tiene tu cuerpo espiritual, la tiene tu cuerpo físico. Y tú sientes que la hernia te está produciendo dolores, pero no es en tu cuerpo espiritual, sino en tu cuerpo físico. O sea que tu cuerpo espiritual está sano, tu cuerpo espiritual está salvo, tu cuerpo espiritual está liberado. Entonces, cuando tú comienzas a creerle a Dios y a su palabra, lo espiritual va a afectar lo físico, y entonces lo espiritual va a absorber lo natural. Diga conmigo, lo espiritual va a absorber lo natural. Va a absorber el cáncer que tú tienes, va a absorber la hernia que tú tienes, va a absorber el dolor que tú tienes, y ahí se va a producir sanidad en tu cuerpo físico. ¿Te das cuenta? Debe creerle a Dios fuera de los sentidos naturales. Hay gente que se resiste en ir al médico, y no van a los médicos. Dicen, no, Dios me va a sanar. Pero Dios le dio ciencia a los médicos, le dio conocimiento a los médicos para que breguen con lo físico. Le ha dado una capacidad para que entiendan el genoma humano, la fisionomía del hombre. Entonces no es pecado, ni es tampoco falta de fe el usted ir a un médico. Usted puede ir a un médico, chequearse con su médico y darle tratamiento físico a su cuerpo. Porque el administrador de tu cuerpo eres tú. Dios lo puso así, lo creó así. Ahora, hay quienes tienen la fe suficiente para ser sanados de forma sobrenatural, pero no todos tienen el mismo nivel de fe. Si tú oras y cuando oras el milagro no sucede, no te dejes morir, chico. Ve al médico. Tómate el medicamento, porque es que tu fe no alcanza hasta ahí. Y si tu fe no alcanza ni llega hasta ahí, tú no te vas a dejar morir. Porque entonces, enfermo físicamente, tú no podrás hacer la obra de Dios. Tú no podrás congregarte, tú no podrás hacer muchas cosas.
Entonces, ¿para qué Dios le ha dado sabiduría al hombre? En balde. Usted se monta en los aviones y eso es sabiduría humana. Usted se monta en un carro y eso es ciencia, tecnología. Usted usa computadora y usa celular. Entonces, no quiere ir al médico. Ay, cañajo. Estoy hablando para aquellos que han alcanzado madurez y que tienen sus oídos espirituales habilitados. Hay gente que su nivel de fe es un nivel de fe para sanar dolores de cabeza. Hay gente que su nivel de fe es para sanar fiebrecitas. Ay, pastor, oré y se me desapareció la fiebre. Gloria a Dios. Porque la fe le llega hasta ahí. Pero ya cuando son enfermedades catastróficas para el cuerpo físico, que deterioran rápidamente el cuerpo físico, no todo el mundo cree. Amén. Así que dígale al que está a su lado: el hombre interior es el verdadero hombre. Y la palabra le llama el hombre interno. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4. Nuestro espíritu es llamado el interno. Nuestro espíritu es llamado el del corazón. Así que la palabra corazón otra vez toma fuerza. El hombre interior, nuestro espíritu, es llamado el interno, es llamado el corazón. Así que dígale al que está a su lado: hay un residente dentro de esta casa. Ese residente que está en tu casa no es de este mundo. Vino de otra dimensión. Porque en el momento, y lo que voy a decir ahora es fuerte, por eso nosotros como iglesia estamos en contra del aborto. Mira por qué. Porque el abortar es abortar el propósito de Dios. Porque cuando se produce la concepción, dice la ciencia que ahí mismo nace la vida. Pero para que nazca la vida, Dios desde el tercer cielo tiene que mandar el espíritu para habitar el nuevo cuerpo que recién se está formando. Un esperma por sí solo no activa el propósito de Dios. Por eso es que la masturbación es pecado. Por eso le dije que me escuchen bien. Un esperma por sí solo no activa el propósito de Dios. Porque un esperma por sí solo no se convierte en un ser humano. Por eso que si la mujer se masturba, está tronchando el propósito de Dios, se está equivocando con lo que Dios estableció con ese órgano sexual. Si el hombre se masturba, también está actuando en contra de la voluntad de Dios. Porque ese órgano sexual Dios lo diseñó, Dios lo creó. ¿Sabe para qué? Para que el hombre se multiplicara. Porque multiplicándose el hombre iba a extender su propósito. Hello. Porque Dios quiso tener una familia y por eso creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, y le dio la capacidad de activar el propósito en la tierra. Y cada vez que se produce la concepción, cada vez que un esperma se une al óvulo, ahí mismo se activa el propósito de Dios. Por eso cuando tú te practicas un aborto, tú estás cometiendo un asesinato. Y la palabra de Dios dice que Dios aborrece a los derramadores de sangre inocente, refiriéndose a lo que es el aborto. Eso es lo que el enemigo quiere: dañar el propósito. Hay suficientes habitantes en la tierra. Ya somos 7,000 billones de habitantes en la tierra. Dentro de poco no habrá suficiente comida para alimentar a tanta gente. Hay que buscar la manera de producir un genocidio.
Porque lo que se está produciendo con el aborto a nivel mundial es un genocidio. Son asesinatos masivos. Vete a ver cómo está Europa, que comenzó con eso hace muchos años. Lo que hay es viejitos. Tienen que estar solicitando trabajadores jóvenes de otros países, porque ya los viejitos de 70 y 80 años no pueden hacer esas labores, porque ha habido una despoblación en muchos países de Europa. Porque eso lo que hace es que daña el propósito de Dios. Amén. Desde que se produce la concepción hay una vida, no importa la forma que tenga en lo físico. No, hay que apoyar el aborto, porque si el niño está deformado en el vientre, hay que buscar la manera de que no nazca, porque le va a faltar un brazo, le va a faltar una pierna. ¿Y cuántas personas sin pierna y sin brazo, porque nacieron así, andan predicando la palabra? Búscalo por YouTube para que usted vea personas sin brazo y sin pierna cumpliendo con su asignación. ¿Quién eres tú para tratar de dañar el propósito de Dios? Eso trae maldición a la nación. Escúchame bien, República Dominicana, legisladores, eso trae maldición, porque cuando la nación no anda conforme a la palabra y conforme al propósito de Dios, a esa nación no le puede ir bien. Para que a la nación le vaya bien, tiene que apoyar los principios que han sido establecidos en la palabra. Amén. No es un asunto de religión, es un asunto de vida o de muerte. La madre no tiene potestad ni de su propio cuerpo. ¿Usted cree que usted tiene potestad de su cuerpo? Bíblicamente no. Bíblicamente, esa casa física que usted tiene se la regaló Dios. Hay gente que están tratando de modificar lo que Dios le dio, y después vienen los problemas. Ay, fue 2 costillas que me quité, pastor, para hacerme una cinturita de avispa. Pero ¿para qué tú quieres cinturita de guitarra y de avispa? Hello. No, porque mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Dios te va a pedir cuenta hasta por eso. Dios te va a pedir cuenta por el cuerpo que te entregó. Gente que agarran con su cuerpo y se lo tatúan por completo. No, porque mi cuerpo es mío y eso es una obra de arte. Yo tengo plasmado ahí una obra de arte. Dios te va a pedir cuenta por todo lo que tú hiciste con tu cuerpo. Si lo llenaste de droga, si lo llenaste de nicotina, si lo llenaste de alcohol, Dios te va a pedir cuenta por eso. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Este cuerpo terrenal en cualquier momento se va a deshacer y los gusanos harán fiesta con él. Pero habrá una resurrección, déjame decirte. Y cuando tú resucites en Cristo, vas a resucitar sin tatuaje. Hello, hello. Va a resucitar sin tatuaje. ¿O usted cree que Dios va a resucitar a un tecato, drogadito, fumador de droga? Que tú resucites y andas así: Jesucristo, te doy la gracia, papá. No. No. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante que tú entiendas que lo espiritual va a absorber lo físico. Lo dice la palabra. La muerte será absorbida. Como cuando tú te estás bebiendo un juguito de lechosa con un sorbete o con un calimete, que usted comienza a absorber el jugo. La muerte será absorbida por la vida. La muerte dejará de existir. Por eso Jesús, cuando resucitó, lo que hizo fue que absorbió la muerte. Para él la muerte no existe.
absorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando la muerte es absorbida en nuestras vidas, no hay forma de que volvamos a morir, porque fue absorbida, ya no existe. Hay unos cuantos secreticos más, se los voy a enseñar para la próxima, porque le voy a enseñar para la próxima enseñanza, siguiendo esta misma línea, cuál es la llave. Y esto es bastante importante. Yo quería hacerlo hoy, pero el tiempo no da y quiero desglosárselo. Le vamos a enseñar cuál es la llave para la fe del corazón. Cómo lograr tener esa fe del corazón que es capaz de realizar proezas. Se lo voy a enseñar. Apúntalo por ahí para que me lo acuerde. Una notita por ahí. Pastor, usted se quedó ahí. Amén. Porque ahí hay unos secretos, mira. Hay unos secretos muy profundos. Porque le vamos a explicar así, con lujo de detalle, Primera de Corintios 2:14, donde dice: pero el hombre natural no percibes las cosas que son del Espíritu de Dios. La traducción más adecuada dice que el hombre natural o la mente natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque son tontería para él. Tampoco puede él saberlas porque son discernidas espiritualmente. Eso lo vamos a estudiar en la próxima enseñanza. No se quede porque vamos a descifrar estos misterios. Créame que después que usted pase este curso que estamos dando todos los domingos, su vida no será la misma. Incluso cuando tú comiences a leer la palabra, la va a leer con otros lentes, porque la palabra tendrá otro significado para ti muy diferente que el que hasta ahora está teniendo. Así que dígale al que está a su lado: las cosas espirituales son tan reales como las cosas físicas.